Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Estamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. A partir de la presente edición, comenzaremos una larga serie de capítulos dedicados a la exposición de la teología esencial de Santo Tomás de Aquino. Enseñanzas sucintas, compendiadas, pero extraordinariamente claras y profundas acerca de las verdades que están depositadas en la Iglesia Católica y que todos nosotros estamos llamados a aprender y a divulgar, como obra del apostolado católico, justamente en tiempos en que Su Santidad el Papa nos ha hablado claramente de la ignorancia religiosa que aqueja a los católicos. ¿Qué mejor que recurrir a las enseñanzas teológicas del doctor angélico para superar esa ignorancia? Capítulo primero. El Verbo del Padre Eterno, comprendiendo en su inmensidad todas las cosas, quiso reducirse a nuestra humilde pequeñez, sin despojarse de su majestad, para levantar al hombre caído por el pecado y remontarle a la excelsitud de su divina gloria. Con el fin de que nadie pudiera excusarse de no comprender la doctrina de la palabra divina, encerró en un compendio sucinto, para utilidad y provecho de aquellos que están entregados a los cuidados y solicitudes de la vida, todas las nociones que con más extensión y lucidez están consignadas ya en los escritos voluminosos de los hombres de ciencia, ya en los diferentes libros de la Sagrada Escritura. En efecto, la salud del hombre consiste y se funda en el conocimiento de la verdad, conocimiento que le impide caer en los errores que oscurecen la inteligencia humana y conduciéndole por caminos tortuosos, le arrebatan con este extravío la felicidad verdadera, por la falta de observancia de la justicia, mancillándose con una infinidad de vicios. En pocos y sucintos artículos de fe, ha compendiado, pues, la enseñanza de la verdad necesaria para la salvación del hombre. Esto es precisamente lo que el apóstol dice a los romanos en el capítulo 9. Palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Él ha rectificado la intención del hombre por medio de una oración corta que nos enseñó a orar al mismo tiempo que el punto y fin a que debemos dirigir nuestra intención y en que debemos fundar nuestras esperanzas. Él ha refundido en un solo precepto de caridad toda la justicia humana, que consiste en la observancia de la ley, porque el amor es la plenitud de la ley. Por esta razón, dirigiéndose el apóstol a los corintios, les enseña que toda la perfección de la vida presente consiste en la fe
la esperanza y la caridad. 3 artículos en que se compendia toda nuestra salud. 3 cosas en que, como dice San Agustín, está basado el culto de Dios. Con el fin de ofreceros un compendio de la doctrina cristiana que podáis tener siempre a la vista, me propongo tratar en la presente obra de estas 3 cosas. Primera, de la fe; segunda, de la esperanza; tercera, de la caridad. Este es el orden que nos enseñó el apóstol, y este es también el más conforme a la recta razón. En efecto, no puede haber amor puro y recto si no se fija el fin legítimo de la esperanza, ni puede haber esperanza si falta el conocimiento de la verdad. Necesario es, por consiguiente, primero la fe, que hace conocer la verdad; segundo, la esperanza, que dirige nuestros deseos a su legítimo fin; y tercero, la caridad, que arregla totalmente los afectos. Capítulo 2. Orden de las cuestiones sobre la fe. La fe es cierto goce anticipado de aquel conocimiento que nos hace bienaventurados en la felicidad futura. Por esto, dice el apóstol, que la fe es la sustancia del objeto de nuestras esperanzas, como operando ya en nosotros el principio de la realización de estas esperanzas, es decir, la bienaventuranza futura. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que este conocimiento generador de la felicidad consistía en el conocimiento de 2 verdades: la divinidad de la Trinidad y la humanidad de Cristo. Así es que, dirigiéndose a su Padre, dice: «Esta es la vía eterna, que te conozcan, Dios». La divinidad de la Trinidad y la humanidad de Cristo son las 2 verdades sobre las que estriba toda la fe, sin que haya en esto nada que deba causarnos admiración, porque la humanidad de Cristo es la vía por la que se va a Dios. El hombre, por consiguiente, tiene necesidad de conocer, durante su peregrinación, aquel camino recto que ha de conducirlo al fin de su viaje y en la patria a que es llamado. El reconocimiento y acción de gracias de los elegidos hacia Dios no serían suficientes si no conocieran el camino que es principio de su salvación. No fue otra la razón porque el Salvador dijo a sus discípulos: «Sabéis a dónde voy y el camino que allí conduce». Necesario es, por consiguiente, conocer todas aquellas cosas que se refieren a la divinidad. Primero, la unidad de esencia; segundo, la Trinidad de personas; tercero, los efectos de la divinidad. Capítulo 3. Hay un Dios. Lo primero que debemos creer sobre la unidad divina es que hay un Dios, verdad que la misma razón humana percibe con la mayor evidencia. En efecto, vemos que todas las cosas que se mueven son movidas por otras, las inferiores por las superiores, como los elementos por los cuerpos celestes. Entre los mismos elementos, el que es más fuerte mueve al que es más débil, y en los cuerpos celestes, los inferiores son movidos por los superiores. Esta comunicación de movimientos no puede prolongarse hasta el infinito, porque como todo lo que es movido por otro viene a ser como una especie de instrumento del primer motor, no habiendo primer motor, sería instrumento todo lo que comunicara el movimiento. Si
la comunicación del movimiento fuera infinita, necesariamente faltaría el primer motor, y si así fuera, no habría más que instrumentos en esa serie infinita de seres que mueven y son movidos. No hay hombre, por ignorante y sencillo que sea, que no conozca cuán absurdo y ridículo sería suponer que un instrumento tiene actividad propia para moverse, sin haberla recibido de un agente principal. Porque esto equivaldría al intento de aquel que se propusiera construir un arca o un lecho, dejando que obraran solas la sierra y demás instrumentos sin la acción del carpintero. Es, por consiguiente, absolutamente necesario que haya un primer motor, principio de todo movimiento, y a ese primer motor es al que llamamos Dios. Capítulo 4. Dios es inmutable. De lo que acabamos de decir, se deduce claramente que así como es necesario que haya un Dios que dé movimiento a todas las cosas, necesario es también que Dios sea inmutable, es decir, inmóvil. Si Dios, que es el primer motor, recibiera movimiento, o lo recibiría de sí mismo o de un agente extraño. Si Dios recibiera el movimiento de otro agente, habría un motor superior a él, y esto repugna a la naturaleza de primer motor. Y si le recibiera de sí mismo, lo recibiría en virtud de una de estas dos hipótesis, o porque sería motor y movido bajo un mismo concepto o relación, o porque sería motor bajo un concepto y movido bajo otro. La primera de estas hipótesis es imposible, porque todo lo que es movido está, por lo mismo, in potentia, y todo lo que mueve in actu. Y claro es que si Dios fuera motor y movido bajo un mismo concepto o relación, debería estar también bajo la misma relación in potentia et in actu, lo cual es imposible. Tampoco es admisible la segunda hipótesis, porque si fuese en parte motor y en parte movido, no sería primer motor suyo de una manera absoluta, sino en virtud de aquella parte suya que tiene la fuerza motriz. Es así que lo que es absoluto, o lo que es lo mismo, lo que es y obra por sí, es anterior y preferente a lo que no lo es. Luego, no puede ser primer motor suyo, si sólo lo es en virtud de aquella parte que tiene fuerza motriz. De aquí resulta que el primer motor ha de ser entera y absolutamente inmóvil. Capítulo 5. Dios es eterno. Resulta de lo que precede que Dios es eterno, porque todo lo que empieza a existir o deja de existir, nace y muere por movimiento o mutación. Y como antes hemos demostrado que Dios es inmutable, necesariamente hay que deducir que Dios es eterno. Dejamos hasta aquí la exposición de este compendio de teología para continuar en el próximo capítulo de Santo Tomás de Aquino, la voz de la Iglesia. Al despedirnos, la habitual oración dedicada a Santo Tomás. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás, y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Estamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. A partir de la presente edición, comenzaremos una larga serie de capítulos dedicados a la exposición. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. De la teología esencial de Santo Tomás de Aquino, enseñanzas sucintas, compendiadas, pero extraordinariamente claras y profundas acerca de las verdades que están depositadas en la Iglesia Católica y que todos nosotros estamos llamados a aprender y a divulgar. Como obra del Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Sanctus, Sanctus,